A continuación voy a leer los currículums de las tres personas que nos acompañan, o si quieren lo vamos haciendo conforme vayamos haciendo las presentaciones. ¿Les parece bien? ¿Quién es el primero? Bueno, en primer lugar nos hará el favor de hacer su exposición Rodolfo de la Torre, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Economía por la Universidad de Oxford. Es coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Editor de la revista Bienestar y Política Social, publicada por la Conferencia Internacional de Seguridad Social, y miembro del Consejo Consultivo de Desarrollo Social. Encabeza el capítulo mexicano de la Red sobre Desigualdad y Pobreza del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco y la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe. Es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha sido miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, instructor del BID y consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y para el Banco Mundial. También fue editorialista del periódico El Universal. En sus labores docentes de investigación y editorial destacan la impartición de cursos sobre temas de desarrollo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de México, el ITAM y la UNAM, el haber sido director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana y director de la revista El Trimestre Económico, publicada por el Fondo de Cultura Económico. También ha sido comentarista radiofónico y de televisión sobre temas económicos y social, y nos hablará ahora sobre la medición del progreso y el bienestar social. Por favor. Muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer la distinción que se me ha hecho para dirigirme a ustedes y hablarles acerca de el tema de la medición del bienestar y el progreso social, con especial referencia al reporte de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi. Lo que quisiera plantearles en los siguientes minutos es, primero, el enfoque de desarrollo humano como un punto de referencia para entender las recomendaciones que hace esta comisión sobre la forma de medir el progreso social y el bienestar. En segundo lugar, quisiera plantearles precisamente el conjunto de estas recomendaciones y cómo algunas de ellas han venido siendo recogidas por el enfoque de desarrollo humano y otras deben de ser incorporadas al mismo para proporcionar una mejor perspectiva del progreso social. Y finalmente quisiera plantear algunos elementos que podrían constituir nuevas estadísticas para mejor entender la situación de México y en particular recogiendo las recomendaciones de la Comisión Sen-Fitoussi. Si podemos pasar a la presentación, a la primera lámina. Adelante. Lo primero que quisiera plantearles es el desarrollo de estos temas en función de cómo está estructurado el reporte de Stiglitz y Fitoussi. Ellos hablan fundamentalmente de tres temas: de cómo pasar de el foco de la producción en la concepción del progreso social a el bienestar, cómo cambiar el enfoque de lo que se produce en la economía a aquellas condiciones que viven las personas. En segundo lugar, y ahí es donde me enfocaré principalmente, voy a tratar de concentrarme en la multidimensionalidad del bienestar. Si podemos regresar a la anterior, a la primera. Y finalmente quisiera plantearles cómo aborda el concepto de desarrollo humano y las recomendaciones de esta comisión el tema de desarrollo sustentable y lo que podría constituir una agenda de investigación para el futuro. Sí, vamos a las siguientes. Adelante. Bueno, en primer lugar, quisiera plantearles a ustedes que desde tiempo atrás, desde 1990 al menos, el enfoque de desarrollo humano hace una clara distinción entre los insumos de la calidad de vida o del nivel de bienestar objetivo de las personas
correspondiendo estos insumos a los activos productivos con los que se cuenta, la producción que se genera a partir de estos activos, el ingreso que proviene de esta producción, el consumo que es posible realizar a partir de este ingreso. Y una crítica que realiza el enfoque de desarrollo humano es considerar que estos elementos en realidad constituyen insumos, medios para un fin que no ha sido suficientemente considerado en el pasado. En el pasado, parte del fin de estos medios productivos, de estos recursos, era la generación de algún tipo de satisfacción o utilidad, y de ahí que también se plantea uno de los elementos de esta cadena de generación de bienestar, las percepciones de las personas, el bienestar subjetivo. Lo que enfatiza el enfoque de desarrollo humano es algo intermedio entre los medios y la forma en la cual valoramos el resultado que aportan esos medios. Y esto corresponde al concepto de funcionamientos. De acuerdo a Amartya Sen, miembro de esta Comisión para la Medición del Progreso Social, un funcionamiento es el elemento constitutivo de una vida, es el logro de una persona, lo que puede ser o hacer. Dentro del enfoque de desarrollo humano, el centro de atención debe de estar no en lo que tienen las personas o cómo se sienten las personas, sino en lo que pueden ser o hacer. Si vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son estos funcionamientos? Bueno, estos funcionamientos corresponden a cuestiones como estar saludable, estar bien nutrido, estar aceptablemente informado y otros estados o acciones que corresponden a las personas. Algo que hay que enfatizar en estos funcionamientos es que no son características de bienes y tampoco son sensaciones de las personas, sino son condiciones objetivas de las mismas. Si nosotros pudiéramos agrupar el conjunto de funcionamientos posibles, llegaríamos al concepto de capacidades. Las capacidades serían las combinaciones de funcionamientos posibles precisamente, y estas definirían un aspecto crucial de la libertad de las personas, es decir, el conjunto de formas alternativas de vida de cuales se pueden elegir. Dentro de este conjunto de capacidades hay algunas que debieran ser consideradas como básicas, como por ejemplo la posibilidad de mantener la integridad física y la eficiencia biológica, o el potencial para formarse una concepción del bien, reflexionar sobre nuestros planes de vida, o poder integrarse productiva, participativamente y con dignidad a la comunidad a la que se vive. Hay otras capacidades, otros conjuntos de acciones o estados que podrían alcanzar las personas, pero que no podrían ser considerados como básicos. No sé, por ejemplo, poder operar alguna maquinaria compleja o, no sé, un auto de carreras, son posibilidades de acción de las personas, pero que difícilmente las consideraríamos como esenciales. Dentro de esta concepción se plantea la idea de desarrollo humano. El desarrollo humano sería opciones que tienen abiertas las personas para vivir fundamentalmente una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos para un nivel de vida digno. El concepto de desarrollo humano intenta recoger el concepto de oportunidades de libertad como base para la evaluación del progreso social. Y el desarrollo humano tendría dos aspectos. Uno, el estado en el cual se encuentran las libertades de las personas y los procesos por los cuales se expanden estas libertades. Es entonces un concepto mucho más complejo de lo que aquí aparece resumido. Para medir el desarrollo humano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de sus informes para el desarrollo humano, ha hecho una serie de compromisos que hacen operativo la medición y que representan sin embargo pérdida de la riqueza del concepto, pero es una pérdida inevitable dada la complejidad del mismo. Para medir el desarrollo
se plantea el índice de desarrollo humano, que simplemente mide cuál es la situación que se encuentra alguna de las dimensiones esenciales del bienestar objetivo, el valor efectivo, por ejemplo, de un indicador, y compara respecto al valor mínimo que se ha alcanzado históricamente o como referencia en términos de algún otro país o algún grupo. Toma esta diferencia entre el valor que presenta un indicador y el mínimo valor como porcentaje de la mayor distancia, el valor máximo de un indicador respecto al valor mínimo. Esta operación simplemente lo que hace es medir qué porcentaje del máximo logro en una dimensión se está obteniendo. Las dimensiones que recoge el índice de desarrollo humano son las de salud, a través fundamentalmente de la esperanza de vida, la educación a través de la alfabetización y la matriculación, y el acceso a recursos para una vida digna, fundamentalmente a través del PIB per cápita de los países. Esta medida, de hecho, ha sido enfocada inicialmente para la medición y la comparación entre países, y su planteamiento ha dependido fundamentalmente de la disponibilidad de información para hacer este cálculo. El índice de desarrollo humano toma un valor de 0 cuando se han alcanzado solo los valores mínimos de salud, educación e ingreso, y toma un valor de 1 cuando se han alcanzado los máximos en todas las dimensiones. Lo que se hace para agregar estas dimensiones es simplemente dar igual ponderación a cada una de ellas y llegar pues a un indicador que nos da una indicación entre 0 y 100. Para el caso de México, lo que se observa es que México tiene un alto nivel de desarrollo, considerado alto, un valor de más de 0.8. Ustedes pueden ver la información fundamental, lugar 52 mundial, similar a Cuba, con un rezago fundamental en la variable de PIB. Ha tenido un moderado crecimiento en nuestro país en el periodo de referencia, más que América Latina, similar a otros países en desarrollo, menos que el conjunto del mundo. Sin embargo, lo que destaca es una enorme desigualdad en este índice de desarrollo, la convergencia entre distintas regiones del país, es decir, el que se parecieran en términos de desarrollo humano tardaría más de 4 décadas a los ritmos que llevamos actualmente. Pero además hay otras desigualdades que son ilustrativas. Las diferencias entre estados del país similares a las que existiría entre El Salvador y Hong Kong, el Distrito Federal similar a Hong Kong, Chiapas similar a El Salvador. Cuando vemos las diferencias entre municipios, pues tenemos distancias que corresponden a niveles similares a los de Estados Unidos de América, la delegación Benito Juárez, o Zambia, que corresponde al municipio de Cochuapa el Grande en Guerrero. Y si vamos a las diferencias de género, en uno de los municipios oaxaqueños tenemos la distancia que hay entre Paraguay y la República del Congo, y estos únicamente comparando la situación de hombres y de mujeres. A grandes rasgos, este es el enfoque de desarrollo humano que nos permite situar los elementos fundamentales que están en el reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi. ¿Qué es lo que recomienda este reporte en cuanto a EMA? Si vamos a la siguiente, lo primero es que al evaluar el bienestar material, se enfoquen las baterías en el ingreso y en el consumo en vez de la producción. En otras palabras, abandonar las mediciones basadas en el producto interno bruto, que es fundamentalmente un elemento de producción, y concentrarse más en el ingreso y en el consumo. Y una de las razones, hay muchas, abundan en el reporte, es que la producción tiene elementos que no se traducen en el bienestar de las personas. Por ejemplo, la producción incorpora pues la depreciación del capital, y esa depreciación es simplemente el reponer la capacidad productiva sin que vaya al gasto de algún grupo o de alguna persona. Pero además hay flujos externos provenientes del exterior o que van hacia el exterior que pueden dar los recursos que efectivamente tienen disponibles las personas. Estas serían simplemente dos razones por las cuales concentrarse en el ingreso y en el consumo.
después de todo, el ingreso es lo que efectivamente puede disponer un hogar sin agotar sus activos para realizar la satisfacción de sus necesidades, y el consumo pues nos da un acercamiento más cercano a lo que efectivamente satisfacen las personas de necesidades. Si continuamos. Una segunda recomendación es que hay que enfatizar la perspectiva del hogar. Ya John Scott nos hablaba de que hay muchas razones por las cuales se tiene que hacer esto, pero algunas de estas razones es que, por ejemplo, lo que cuenta para el hogar es el ingreso neto. Lo que aporta de impuestos no necesariamente lo recibe en términos de servicios públicos, pero también hay que considerar que se reciben unos servicios públicos y transferencias de otros hogares. Entonces hay que concentrarse en el hogar como unidad de análisis y también en lo que corresponde al consumo. En el caso del consumo, pues habrá que hacer esta distinción entre el ingreso que permite mantener flujos de consumo a lo largo del tiempo y consumo que se realiza agotando la riqueza. Y esto tiene que ver con la siguiente recomendación. Adelante. En la recomendación 3 se habla de considerar conjuntamente el ingreso, el consumo y la riqueza, y la razón, entre otras, es que parte del consumo en ocasiones se realiza agotando los activos, es decir, sacrificando recursos que podrían haber sido utilizados en el futuro para mantener el consumo presente. Entonces hay que tener una perspectiva, una información que nos dé el ingreso, el consumo y la riqueza de los hogares. Continuamos. Una siguiente recomendación de esta comisión es dar más prominencia a la desigualdad del ingreso, del consumo y de la riqueza. Vale la pena mencionar aquí que existen es posible hacer los cálculos de la desigualdad del ingreso y del consumo con estadísticas como las que levanta INEGI, pero se tiene un gran vacío en cuanto a la riqueza, la distribución de la riqueza entre los hogares. Se han hecho algunos intentos por hacer cálculos de esta riqueza por distintos métodos, pero a final de cuentas tenemos una muy magra información en cuanto a este punto y mucho más limitada en lo que corresponde a su desigualdad. Si continuemos. Una quinta recomendación de la comisión es ampliar las medidas de ingreso a actividades fuera del mercado. John se ha referido, por ejemplo, a las transferencias gubernamentales, pero uno de los elementos que no ha sido suficientemente incorporado en las mediciones es el tiempo, el valor que tiene el tiempo para las personas, el uso que le da a su tiempo las personas. En muchas ocasiones observamos altos niveles de ingreso de las personas, pero sacrificando tiempo disponible para otras actividades. Y esto puede ser crucial, por ejemplo, para el caso de la pobreza, en donde hay algunos hogares que cruzan la línea de la pobreza, pero manteniendo niveles de ocio, de descanso, que pueden poner en riesgo sus condiciones de vida en el largo plazo. Aquí hay, pues, nuevamente elementos que tomar en cuenta. Para agregar información sobre estos elementos se requiere un gran esfuerzo, pero ha habido ya algunos avances para mejorar la información. Adelante. Solamente daré un ejemplo que corresponde a la labor que ha hecho PNUD en México y se refiere a el cálculo de la desigualdad del ingreso de las familias, el ingreso que incorpora algunos de los elementos que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, es neto de transferencias entre hogares y también considera parte del ingreso no monetario que no pasa a través del mercado, como el valor imputado de la vivienda, y se puede ver el índice de Gini, una medida de dispersión del ingreso para cada uno de estos municipios. Esto corresponde a la línea superior, en donde ustedes podrán encontrar que Santiago Nejapilla, en Oaxaca, es el municipio con la menor desigualdad del ingreso en el país, mientras que San Andrés Cholula es el municipio con más alto en el país. Ya se fue el doctor Derbez, habría que preguntar si la Universidad de las Américas tiene algo que decir al respecto. En la parte inferior, en esta gráfica,
ustedes encontrarán que esta medición del ingreso, ya no del PIB de alguna región, sino del ingreso que corresponde a los hogares, se ha incorporado en la medición del desarrollo humano que corresponde a todos los municipios del país, y se obtiene una perspectiva también de desigualdad desde la delegación Benito Juárez con el índice de desarrollo humano más alto hasta Cochuapa el Grande con el índice de desarrollo humano más bajo, pero incorporando esta forma de medir el ingreso, que es un ingreso con un enfoque de hogares, que considera pues recursos disponibles, etcétera. Si continuamos, quisiera pasar ahora rápidamente a otro de los puntos que recoge el informe de la comisión, y es la multidimensionalidad del bienestar. Si continuamos, desde el punto de vista no únicamente del enfoque de desarrollo humano, sino en general, la medición de la calidad de vida, que es la parte en la que hace énfasis el reporte, requiere realizar 5 ejercicios diferentes. Identificar un espacio pertinente en el cual se va a medir el bienestar. Estos pueden ser los activos, los ingresos, el consumo, las capacidades o incluso combinaciones de estos espacios. Después se requiere seleccionar una unidad de análisis para hacer la medición, ya sea hogares, individuos o individuos equivalentes, en el sentido de que, por ejemplo, un niño puede tener requerimientos de consumo muy diferentes a los de un adulto, por ejemplo, una mujer embarazada, y entonces hay que hacer la conversión a, digamos, unidades que sean relativamente comparables. También vale la pena considerar si en esta unidad de análisis se tomen en cuenta economías de escala dentro del hogar, es decir, el aprovechamiento de recursos de forma común. Por ejemplo, el mismo techo de la vivienda es consumido por todos, no importa si son 2 o 3 o más miembros en el hogar. También en el ejercicio de medición se requiere identificar los logros o carencias de los que se trate de medir. Y aquí esto requiere normas mínimas. Por ejemplo, en el caso de la pobreza se requieren umbrales que hay que cruzar para no ser considerado como pobres, o normas máximas de referencia, aspiraciones a las que se quiere llegar, como en el caso del índice de desarrollo humano, y todo esto en las unidades apropiadas. También el ejercicio requiere agregar los logros y las carencias. Entonces se requiere dar ponderaciones a cada uno de estos tipos de logros o carencias. El índice de desarrollo humano da la misma ponderación a logros en educación que en salud, pero esto no tiene por qué ser así. Habría que buscar alguna forma de ponderar esto de una manera no arbitraria. Y finalmente hay que agregar los logros y carencias individuales para llegar a un indicador general de la sociedad. Si continuamos, en la comisión se habla notablemente de esta multidimensionalidad, pero a mi manera de ver, en la comisión hay una confusión probablemente derivada de que el hecho de que el reporte que se presenta es producto de muchas manos que han intervenido y que no siempre le dan la consistencia debida. Una de las inconsistencias que a mí me preocupa es que el informe parece confundir en una parte la idea de espacios de medición, de dimensiones de medición. Por dimensiones me parece que habría que entender aquellas necesidades que deben de ser cubiertas, y creo que se requiere un concepto de necesidades para hablar de distintas dimensiones. Por ejemplo, si tomamos como referencia el espacio de los funcionamientos, que es un tipo de variables, una dimensión podría ser estar saludable, otra leer y escribir, otra las actividades de trabajo y ocio, y me parece que cada uno atendería distintas necesidades de los seres humanos. Pero no tiene por qué tomarse el espacio de las dimensiones para hacer esta medición. Podría tomarse el espacio del consumo. Por ejemplo, el consumo de servicios médicos podría estar ligado a estar saludable. El consumo de servicios educativos podría estar ligado a la capacidad de escribir, y así sucesivamente. Me parece que dimensiones atiende a necesidades de las personas, mientras que espacios se refiere a tipos de variables que nos ayudan a detectar estas
necesidades. Me parece que a veces hay mediciones que no solamente son multidimensionales, sino multiespaciales, y eso hace complicado el ejercicio. Me parece que hay que respetar la multidimensionalidad del bienestar, pero hay que tratar de evitar, siempre que sea posible, la multiespacialidad en las mediciones. Podríamos llegar a absurdos, por ejemplo, de medir el bienestar viendo cuáles son el acervo de medicamentos, el ingreso que le es transferido a una persona para comprar medicamentos, el consumo de medicamentos de una persona, su estado de salud. Cada uno es en distintos espacios y podríamos formar un indicador con cada una de estas cuestiones y decir que esto es multidimensional. En realidad es multiespacial con una sola dimensión, la dimensión de salud. Pero ¿qué dimensiones habría que considerar? Este es un tema muy delicado en donde uno de los autores, Sen, no se ha comprometido, pero me parece que es muy importante. Si vamos a la siguiente, adelante. Martha Nussbaum ha hablado de 10 capacidades básicas que habría que considerar en general para establecer el bienestar en su forma más esencial. Ustedes tienen aquí esta lista que abarca desde tener la posibilidad de evitar una muerte prematura hasta poder vivir la vida propia en un entorno distintivo, es decir, podernos formar diferenciadamente como personas. Creo que hace falta darle contenido a muchas de las recomendaciones de la Comisión, hablando de qué elementos tienen que ser medidos. No es que el reporte de la Comisión no tenga estos contenidos, me parece que son demasiado limitados, sin embargo. Si continuamos. Adelante. Sí. ¿Qué hay respecto a las recomendaciones sobre esta área? Bueno, el informe habla de que la calidad de vida debe de concebirse en función de las condiciones objetivas de las personas y en particular de las capacidades de las personas. Aquí me parece que hay una posición muy fuerte, que es adoptar prácticamente el enfoque de capacidades y funcionamientos como eje para la concepción de la calidad de vida, sobre el cual estaría fundamentado en buena medida la idea de progreso social. Adelante. Una siguiente recomendación consiste en que la calidad de vida depende, los indicadores de calidad de vida deben de considerar desigualdades de forma comprensiva. Es decir, no hay que conformarse con la desigualdad en términos del ingreso, sino ver las desigualdades educativas, no solamente en acceso, sino en calidad, ver las desigualdades en salud, ver las desigualdades en otras dimensiones, en participación social, política, etcétera. Es decir, también la desigualdad es un factor central en otro tipo de indicadores. Si continuamos. También la Comisión recomienda que deben considerarse las interacciones entre distintos dominios de la calidad de vida. Es decir, carecer de una capacidad como la de estar saludable puede afectar la capacidad de aprender o la capacidad de participar políticamente, y debe de incorporarse en el levantamiento de información lo necesario para ver cuáles son estas interacciones, porque algunas de ellas se compensan y otras normalmente se refuerzan. Si continuamos. Adelante. Sí, adelante. Continuamos. Otra de las recomendaciones es que las oficinas de estadística deben recopilar información sobre los ponderadores dimensionales. Aquí yo he mencionado muy poco acerca del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo habla de reportes de satisfacción, cómo se sienten las personas con su vida, o de sentimientos ya sea positivos o negativos. Pero este bienestar subjetivo, que es valioso en sí mismo, debe de ser la base para encontrar ponderadores a los elementos objetivos del bienestar de la persona. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el estar saludable, tener un año de esperanza de vida, respecto a poder tener un poco más de conocimientos, por ejemplo, saber leer y escribir? Bueno, eso no lo puede determinar exógenamente, no debiera de determinarlo
exógenamente un investigador, debiera de provenir de la expresión de las preferencias de las personas. Pero generalmente no tenemos información de las prioridades de las personas, de su grado de satisfacción, de sus sentimientos en las estadísticas que normalmente se manejan. La excepción quizás a este punto sea que en ocasiones se habla acerca de las expectativas de las personas sobre la actividad económica o sobre otros asuntos. Son percepciones subjetivas, pero no nos hablan mucho más profundamente de otros elementos. Sí, continuamos. Adelante. Adelante. ¿Sí, continuamos? Bien. Finalmente, una recomendación es que debe de existir una encuesta específica sobre las evaluaciones de las personas sobre su vida, sus experiencias placenteras, sus prioridades. Es decir, debe haber un conjunto de estadísticas que se dediquen al bienestar subjetivo, y estas me parece que son las que más rezago presentan. Quisiera rápidamente presentar lo que podrían ser un avance en el sentido de las recomendaciones de la Comisión dentro del enfoque de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se ha planteado para medir países, regiones, ya sea municipios o estados, pero creo que puede dar el salto a medir las condiciones de vida de hogares e incluso de individuos. Se ha planteado una metodología recientemente, a raíz del próximo informe de desarrollo humano para México, en donde se hace la conversión de la metodología regional a una metodología de análisis de hogares y de personas. Y la idea es que no solamente podamos saber el índice de desarrollo humano en nuestra delegación, sino en nuestro propio índice de desarrollo humano y compararlo con los demás. Un primer resultado, si vamos a la siguiente, que se obtiene, lo tenemos aquí, es el índice de desarrollo humano para los distintos deciles de ingreso del país. Y me parece que esta información es muy importante, por ejemplo, para ubicar lo que nos decía el subsecretario Merino. Con la línea de pobreza se ha encontrado que de 2006 a 2008 ha aumentado la pobreza en nuestro país de una forma alarmante. Sin embargo, si calculamos el índice de desarrollo humano para cada uno de los hogares, se va a encontrar que de 2006 a 2008 ha habido un aumento fundamentalmente en los estratos de ingreso más bajos de este indicador que incorpora mediciones no monetarias. Me parece que esto puede aportar mucha información importante. Si continuamos. Pero otra información tiene que ver con que se incorpore en la medición del desarrollo humano la desigualdad. Es una forma de decir que hay que variar los ponderadores, que no queden fijos estos ponderadores entre personas y entre dimensiones. No voy a entrar en detalle, pero en el informe de desarrollo humano de 2002 se ha ensayado un índice de desarrollo humano sensible a la desigualdad que trata de ir más allá de estos ponderadores fijos, incorporando una aversión a la desigualdad que incluso podría estar referida a preferencias de las personas. Sin embargo, lo que sigue faltando, a pesar de algunos intentos, es incorporar ponderadores subjetivos para las personas. Concluyo con lo siguiente. Hay que concebir el desarrollo humano de una forma más amplia, y esto nos lleva al tema de sustentabilidad. Si vamos a la siguiente, por favor. El desarrollo humano tiene que concebirse como un desarrollo sustentable. No es únicamente el Estado, el proceso de ampliación de las libertades, ni tampoco el considerar la equidad, también tomar en cuenta la desigualdad intergeneracional, el que recursos similares para esta generación estén disponibles para las siguientes generaciones. Esto, sin embargo, es parte de un concepto más amplio que debe de incorporar la idea que los individuos son agentes, personas que son capaces de plantear sus propios objetivos, sus propias prioridades e involucrarse en ellas, además de lo que ya he mencionado, que deben de existir capacidades individuales que están ligadas a las oportunidades de elección y a los derechos. Adelante. Hay dos recomendaciones de la Comisión sobre este punto. Uno es que se requiere una batería de indicadores sobre acervos ambientales, algo que, sin ser novedoso, es muy importante porque todavía no se ha alcanzado. Si continuamos. Y otra recomendación es que se requieren estadísticas específicas sobre sustentabilidad ambiental, particularmente proximidad a daños ambientales peligrosos. Por ejemplo, se habla de construir algún tipo de indicador que nos hable acerca de los riesgos del cambio ambiental en términos de lo que significaría
de deterioro del bienestar, no únicamente de esta generación, sino de las generaciones futuras. Y finalmente, si continuamos, les he hablado en esta presentación fundamentalmente de lo que se refiere a la calidad de vida, que es la parte inferior del concepto de desarrollo humano sustentable que aparece en esta lámina, las capacidades individuales. Pero hay otro elemento que no ha sido suficientemente abordado y que podría ser parte de una agenda futura, y es tratar de entrar a la medición de la autonomía de los individuos en su toma de decisiones, de su capacidad de ser agentes de su propio desarrollo. Esto tiene mucho que ver con la participación social y la ciudadanía. Hay prácticamente trabajo sobre este punto y simplemente les mencionaré una ilustración que podría ir en este sentido. En el informe de desarrollo humano para América Latina que se va a presentar próximamente sobre movilidad social, se encuentra que para bajos niveles de desarrollo, si ustedes quieren bajos niveles de ingreso, los hijos tienden a elegir ocupaciones muy similares a las de sus padres. El porcentaje de hijos que tienen la misma ocupación que los padres es enorme. Conforme aumenta el nivel de ingreso, el nivel de desarrollo, ya no se suele adoptar la misma ocupación que el padre. Esto puede estar ligado al hecho de que las personas tienen menos posibilidades para plantear de una forma amplia sus objetivos y perseguirlos, involucrarse en ellos y alcanzarlos. Y creo yo que hay mediciones que tienen mucho que ver con participación ciudadana que tendrían que ser explorados y posiblemente incorporados en una futura medición del progreso social. Pues por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención.